Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro y les doy la bienvenida a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy les presentamos una serie de reportajes sobre los derechos de los usuarios de transporte aéreo, los cuales son prácticamente desconocidos por nuestros ciudadanos. En el último mes, a nivel mundial, más de 470,000 vuelos han salido con algún tipo de retraso. Este es uno de los percances más comunes que atraviesan los usuarios de transporte aéreo durante su trayecto de viaje. Tras recibir una denuncia de varios pasajeros dominicanos que perdieron prácticamente un día completo para poder regresar al país desde Miami, decidimos investigar cuáles son los derechos de los viajeros del transporte aéreo y qué se debe hacer en caso de sufrir algún percance con la línea aérea durante el trayecto. El pasado lunes 7 de abril, más de 160 pasajeros listos para abordar el vuelo 1481 de American Airlines no imaginaban la larga travesía que tendrían que vivir para poder llegar de Miami a Santo Domingo. Fue algo sumamente estresante y frustratorio. Nosotros abordamos el vuelo a las 12:05 para despegar a las 12:45 del día. Luego de estar aproximadamente 1 hora y 10 minutos dentro de la aeronave estacionada en el gate, se nos dice que debemos salir del avión. Nos dijeron que el avión tenía problemas mecánicos y que teníamos que bajar de la nave para abordar otro vuelo. Aristides Fernández Zuco, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, y la periodista Altagracia Salazar eran algunos de los ciudadanos dominicanos que viajaban en este vuelo. Cuando estamos ahí fuera, se nos anuncia que el aparato tenía un tornillo flojo en una turbina, que eso podía ser el causante de vibraciones, que aflojaran el tornillo, pero que había que cerciorarse de que no tuviera ninguna otra situación mecánica o técnica que pudiera poner en riesgo la seguridad operacional del vuelo y por consecuente de los pasajeros. Bueno, todo esto lo entendemos como algo que es para garantizar la propia seguridad de uno. Cuentan que hora y media después de esperar noticias en la puerta de embarque D28, tuvieron que trasladarse a la D8 para abordar otra aeronave que despegaba cerca de las 4 de la tarde con un poco más de 3 horas de retraso de la hora estipulada. Usted tiene que entender que los pasajeros en un procedimiento de vuelo internacional deben de estar un mínimo de 2 horas antes, lo que quiere decir que ahí habían pasajeros que estaban en el aeropuerto desde las 10 de la mañana. Ya son las 4 de la tarde cuando abordamos el segundo aparato en el gate D8. Y 10 minutos después de que el avión saliera, en el momento en que el avión está ascendiendo, que es un momento que todo el que sabe un poquito de eso sabe que es crítico, el avión repentinamente frena y uno tuvimos la percepción de que la nave había hecho exactamente lo que hace cuando va a empezar el descenso, que uno percibe que pierde velocidad, pero esta lo perdió en el momento en que estaba ascendiendo. Como es natural, la mayoría de la gente empezó a mirarse la cara, a expresar susto. Explican que el piloto anunció que debían retornar al Aeropuerto Internacional de Miami y abortar la operación del vuelo por otra falla mecánica. Los flaps, que son los estabilizadores que tienen las aeronaves, que fundamentalmente se usan para aterrizar y despegar, estaban sin funcionar. Aterrizamos en una maniobra bastante arriesgada, en un aterrizaje bastante aparatoso y muy brusco. El avión comienza a tener, digamos que unos saltos. Varios de los pasajeros, incluyendo a Salazar, subieron mensajes y fotografías sobre el aterrizaje forzoso en Twitter. Que fue simple y llanamente de película. El avión evidentemente que tenía problemas para controlar la velocidad, el aterrizaje fue violento con un aparataje de seguridad, con 20 carros de bomberos, ambulancia, equipo que uno no sabía ni de qué era, corriendo en paralelo al avión hasta que frenó y ahí nos dejaron no sé ni cuánto tiempo, porque la verdad es que en una circunstancia así uno simplemente pierde la noción del tiempo. Cuando salimos del avión, un señor que viene al lado mío le dice al piloto, good job, buen trabajo. El piloto le respondió, el buen trabajo ha sido de Dios.
Luego del gran susto, los pasajeros tuvieron que esperar nuevamente para abordar un tercer avión de regreso a Santo Domingo. Salazar, que estaba volando desde tempranas horas de la mañana desde otro estado, decidió quedarse en Miami para viajar al día siguiente junto a otro grupo de dominicanos. No nos dieron ninguna facilidad. Tuvimos que, una parte que decidimos quedarnos, pagar nuestro hotel y lo que significaba quedarse una noche más. Al otro día, en mi caso, que tenía boleto en primera clase, me montaron en clase económica, pero ya uno después de 30 horas de aeropuerto en aeropuerto lo que quiere es llegar a su casa. Aunque admite desconocer los derechos de los viajeros en estos casos, intentó quejarse en el mostrador de American Airlines, exigiendo que le dieran al menos un recibo para poder volar al día siguiente. No querían darnos ni siquiera un recibo, porque ya que no te iban a dar un ticket de abordaje, que te dieran un recibo que decía que tú no venías por esa condición, no quería. Y yo decía, ¿a quién uno se le queja? Y la oficial de American, muy campante, me dijo, vaya a su agencia y tú sabes que en una agencia de viaje, ¿qué va a hacer? Pero para el resto de los pasajeros, la travesía continuó. Luego de 2 horas más de espera tras el aterrizaje forzoso y otra larga caminata hacia la nueva puerta de embarque, abordaron un tercer avión para intentar volver a casa. Tenemos 45 minutos de vuelo. El piloto anuncia que hay que abortar esa operación y aterrizar en Cuba o probablemente en Haití, porque la cabina de los pilotos tiene una temperatura superior a los 100 grados, lo que quiere decir que estaba hirviendo prácticamente. Entonces venimos y le voy a mostrar aquí todo el trayecto con la puerta de la cabina de los pilotos abierta, lo cual contraviene totalmente las medidas de seguridad establecidas por la OASI, Organización Internacional de Aviación Civil, para la seguridad operacional del vuelo. El funcionario asegura que existen fuertes regulaciones, normas y sanciones para este tipo de situaciones. Nosotros creemos que el Estado Dominicano y sus instancias en esta materia tienen que tomar cartas en el asunto y sancionar esta situación, por cuanto responde a una falta de mantenimiento de estas aeronaves, porque no puede ser que abordemos 3 aeronaves y las 3 confronten problemas. Aunque no fue posible conseguir una entrevista con un representante de American Airlines en el país, nos respondieron un correo electrónico recordando que tienen 40 años de operaciones ininterrumpidas en República Dominicana. Resaltan que a través de los años American ha aumentado el alcance de sus servicios, se ha adaptado a nuevos y complejos ambientes operativos, ha implementado nuevas y poderosas tecnologías y se ha posicionado para enfrentar los siempre cambiantes riesgos y oportunidades de la industria. A pesar de estos cambios, se ha mantenido firme en su misión principal, ofrecer una experiencia de viaje segura, agradable y memorable que supere constantemente las expectativas de sus clientes. Sin embargo, la veterana periodista Altagracia Salazar califica como pésima la actitud de la aerolínea hacia los usuarios en este caso. Fue realmente penosa. Yo pienso como usuaria o como consumidora que quizás si se hubieran, aunque sea, disculpado por toda la peripecia que pasaron estos usuarios que son sus clientes, pero ni siquiera eso. La Federal Aviation Administration ha sancionado a American por el tema de los mantenimientos y ha hecho suspender miles de vuelos y mantener en tierra cientos de aeronaves por no tener el mantenimiento adecuado. Según el comunicado, están renovando su flota de aviones, como parte del más grande pedido de aviones que se ha realizado en toda la historia de la industria de la aviación. American recibe en promedio un avión nuevo por semana para ofrecer a los clientes una experiencia más moderna, cómoda y conectada. Yo me dirigí al presidente de American Airlines en una comunicación que le voy a entregar a ustedes y la respuesta que he tenido de ellos es que están trabajando en la alianza con US Airways para hacer la línea más grande del mundo, para ofrecer una excelencia en el servicio y para garantizar la seguridad de los pasajeros. Me parece que de esta manera ni se logra la excelencia en el servicio, ni se garantiza la seguridad de los pasajeros. Podrán ser la línea más grande del mundo, pero de lo otro nada que ver. A través de la comunicación, American Airlines pidió disculpas por cualquier inconveniente que este retraso le pudo haber causado a sus clientes,
pero aseguran que la seguridad de los pasajeros y tripulantes es su prioridad principal. No se pierda cuando regresemos qué compensación recibieron los viajeros que llegaron pasadas las 9 de la noche al Aeropuerto Internacional de las Américas y cuáles son los derechos de los pasajeros de transporte aéreo ante este tipo de situaciones. No se muevan, los espero con más tras una breve pausa. Gracias por continuar en sintonía con nuestro reporte sobre los pasajeros de transporte aéreo, quienes muchas veces están desprotegidos por el desconocimiento de sus derechos como viajeros. El año pasado, más de 5 millones de turistas y ciudadanos entraron y salieron del país a través de nuestros aeropuertos internacionales. Al realizar un sondeo con viajeros recién llegados al Aeropuerto Internacional de las Américas, ninguno sabía cuáles eran sus derechos como usuarios del transporte aéreo y qué podían reclamar en casos de retrasos u otros inconvenientes durante su vuelo. Aunque las personas están viajando en avión con mayor frecuencia, la gran mayoría desconoce que existen una serie de derechos para proteger a los usuarios del transporte aéreo. ¿Usted conoce los derechos que tiene como viajera? Usted supiera que no. No, mínimo, diríamos. No, nada de eso sé yo. Pero eso debe haber un manual, no hay un manual que uno se lo dan. Bueno, en verdad deja que todo, al menos los productos que uno traiga de allá, del país que uno viene, no, dejarlo pasar sin cobrar ningún impuesto y cosas. El desconocimiento sobre los derechos de los viajeros nos hace vulnerables al momento de realizar un reclamo a las líneas aéreas ante cualquier eventualidad que se presente durante el trayecto de viaje. Me dijeron que yo tenía que durar desde las 8 de la noche de ayer en el aeropuerto, porque el vuelo iba a salir puntualmente y no me da tiempo de llegar a las 6 de la mañana el primer vuelo a Caracas. Y se atrasó 2 horas el vuelo ahí en Caracas, o sea que yo me tardé 12 horas en el aeropuerto porque sí. El turista es el consumidor más vulnerable global, el más vulnerable. Primero se adhiere a un contrato por el ticket aéreo. Está expuesto a todas esas dificultades que se presentan, a que no llegue a tiempo, a que se te pierda el equipaje, una serie de derechos humanos, derechos económicos, porque total, quien compra un ticket aéreo, que sea prestado el dinero, está haciendo un esfuerzo, un sacrificio, su dinero, su inversión económica. Al momento de un pasajero adquirir un boleto aéreo de cualquier aerolínea que opera en los mercados regulares, está firmando un contrato. Hay un convenio, ese convenio está regido por la Convención de Ginebra y es específico en los derechos y deberes de ambas partes. Bueno, el pasajero, el primer derecho que tiene es el de información. Es decir, cuando un pasajero compra un boleto aéreo, que es el contrato entre transportista y el pasajero, hay derechos que están adquiridos. Los retrasos, cancelaciones, la sobreventa y la pérdida o tardanza en la llegada del equipaje son las dificultades más comunes que se presentan a los usuarios del transporte aéreo. En el caso de que tenga una sobreventa, pues lo primero que debería hacer es pedir voluntarios para poder acomodar a los pasajeros en reserva. Aquellos pasajeros que no puedan ser embarcados y tengan sus reservas, se van a declarar una denegación de embarque. Roberto Acevedo es el encargado de la División de Facilitación de la Junta de Aviación Civil, institución que concede las licencias de operación a las aerolíneas y vela por el cumplimiento de los derechos de los viajeros. Explica que para cada tipo de complicación durante el viaje existe una relación de compensaciones para los clientes afectados. Por ejemplo, entre 2 y 4 horas, pues debería de dar al pasajero alimentos, llamadas telefónicas,
entre 4 y 6 horas, pues, estoy hablando en términos generales, no debe dar transportación a hotel, con alimentación y transportación al pasajero. Sin embargo, los viajeros del vuelo 1481 de American Airlines se sienten indignados porque solo recibieron un cupón de $12 para comprar comida en el aeropuerto luego de 6 horas de retraso. Lo cual, para mí, no solamente es insuficiente, sino que es ofensivo. Es ofensivo por cuanto personas que venían en ese vuelo podían venir con un presupuesto muy limitado o ya agotado, de agotar sus viajes, sus vacaciones o sus gestiones, y con $12 usted apenas puede comprar un sándwich y ni siquiera una bebida como una gaseosa. Ahí había una persona en particular, un señor, que yo le pregunté a su hijo qué edad tenía, y me dijo que 91 años. Y ver a esa persona subirse y bajarse de ese avión, y yo saber, porque yo fui de las que no vino, que después vino un vuelo que también tuvo dificultad de pasar a las 9 de la noche, la sensibilidad humana tiene que salir a flote. El grupo de dominicanos que decidió quedarse en Miami tras el aterrizaje forzoso del segundo vuelo fallido no recibieron ni el cupón para comida ni transporte y alojamiento en un hotel. Pero todo el mundo se monta o se desmonta de un avión porque va o viene de un lugar. Entonces, jugar con el tiempo de la gente sin ninguna compensación, sin que tú tengas nada ni nadie a quien quejarte. Sin embargo, en la Junta de Aviación Civil aseguran que existe compensación para los viajeros que deciden quedarse por miedo a volar tras una falla mecánica. Y solicitar la devolución de su boleto. Seguro. Bueno, normalmente cuando hay falla mecánica, pasajeros se quedan. Pero siempre puede hacer su reclamación, porque eso no quiere decir que no la atención de refrigerio, de llamada telefónica y eso procede, dependiendo el tiempo de retraso. Para la directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, fue injusto el trato que recibieron los pasajeros de este vuelo que tuvo un poco más de 6 horas de retraso. Yo creo que la puntualidad debe ser A1 en la reclamación de un pasajero. Y que si la línea tiene un avión con dificultad, el que viene debe ser el mejor que el que estaba ahí. Eso yo entiendo que debe ser así. No que 3 aviones tengan de perfecto. Pues es un riesgo muy grande, que es para ellos también. Por eso entiende que la Junta de Aviación Civil y las autoridades correspondientes deben verificar constantemente la calidad de los aviones de todas las líneas aéreas que están volando al país para verificar que no se utilicen las aeronaves más viejas para cubrir nuestras rutas. No se pierda después de la pausa más detalles sobre la reglamentación que está vigente sobre los derechos de los viajeros en el país y cómo deben hacer sus reclamaciones ante cualquier inconveniente. Los espero con más después de una breve pausa. Continuamos con NCDN Investiga en nuestro reporte especial sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Muchas personas no reclaman sus derechos por desconocimiento. Sin embargo, existen acuerdos internacionales que pautan normas básicas que protegen a los viajeros. En el país tenemos una resolución que data de 1987 que establece el régimen de atención al pasajero de transporte aéreo. Sin embargo, algunos ciudadanos se sienten desprotegidos porque no saben a dónde acudir para dar seguimiento a sus reclamos en caso de que no se sientan satisfechos con la respuesta dada por la línea aérea. La resolución 353 de 1987 de la Junta de Aviación Civil es la que pauta el régimen de atención a pasajeros por sobreventa de asientos y denegación de embarque. Esta norma establece que cuando el tiempo de espera para embarcar en otro vuelo no exceda de 4 horas, las líneas aéreas deben proporcionar al pasajero una comunicación telefónica, comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera y un pasaje gratuito sin restricciones
desde el punto de origen del territorio dominicano hasta donde se dirija el pasajero. El transportista aéreo va a tener que buscar inmediatamente, tratar, ya sea por medio de su flota, transportar al pasajero a su destino o hacer arreglos con otra línea aérea para transportarlo a su destino. Según este reglamento, en su artículo 10, las líneas aéreas y agencias de viajes estarán obligadas a colocar carteles explicativos en los puntos de emisión de boletos y en los mostradores de los aeropuertos, indicando los derechos garantizados por este régimen. Pero nosotros tenemos en las Américas y en Puerto Plata en la parte posterior de los counters sale un anuncio en la pantalla donde dice los derechos del pasajero y a dónde deben dirigirse. Roberto Acevedo asegura que están trabajando desde el 2011 en la actualización de la normativa vigente en el país para poder reglamentar los derechos de los viajeros de acuerdo a los tiempos modernos. Bueno, posiblemente ya la pieza está lista. Si sale como un decreto, normalmente es un decreto, pero ya va a depender de la parte legal tomar decisiones en ese sentido. Además, han publicado una guía del usuario del transporte aéreo para explicar los derechos de los pasajeros y los deberes de las líneas aéreas ante distintas circunstancias. Sin embargo, los ciudadanos aún no los conocen. Y hay reglas, y yo no sé que las reglas existen, a mí no me sirven para nada. Hace falta que el usuario de los servicios de transporte aéreo sepa qué derechos y qué deberes tiene y además quién va a defender su derecho y quién va a hacer que cumpla su derecho. Aristides Fernández Suco asegura que firmó un acuerdo con Proconsumidor para intentar abrir una oficina de atención a los viajeros en distintos aeropuertos del país, pero no consiguieron los permisos para llevarlo a cabo. Al cual Arodón, con el apoyo de la Junta de Aviación Civil y de la Comisión Aeroportuaria de parte de sus miembros, reclamó y alegó que no había competencia para que nosotros firmáramos ese acuerdo. Hicimos un trabajo de capacitación del personal que íbamos a instalar. Invertimos en la caseta donde íbamos a estar, todo el espacio, todo. Cuando fuimos a instalar nos pararon y nos rebotaron. La Junta de Aviación Civil tiene planes de abrir una oficina de atención a los pasajeros en el Aeropuerto Las Américas y otra en Santiago. El objetivo principal es que los pasajeros, los usuarios, tengan acceso más directo con lo que es la Junta de Aviación Civil y nosotros también estar cercanos para dar seguimiento a todas las operaciones que se realizan en el aeropuerto y que tienen que ver con la facilitación del transporte aéreo. Ahora, ¿qué debe hacer un usuario siempre? Hacer la reclamación ante la línea aérea. Porque si no hace la reclamación ante la línea aérea, la documentación que pudiera presentar posteriormente no le va a servir de mucho. Para Edison Ureña, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, es importante que los viajeros se informen para que puedan reclamar sus derechos. Sin embargo, también alertan a las autoridades sobre las aerolíneas que dejan de operar en nuestro mercado sin previo aviso. Que las aerolíneas que entran a un mercado tengan una fianza, tengan un seguro, tengan algo que permita que en un momento dado un cese de operaciones se pueda retribuir y se le pueda devolver el dinero a los pasajeros y no dejarlo simplemente en el aire. Por eso los agentes también recomiendan la compra de un seguro de viajes que pueda cubrir cualquier imprevisto, no solo de salud, sino también ante cualquier cancelación de un vuelo por fenómenos naturales o la pérdida del equipaje. Te cubrimos artículos de primera necesidad, taxi, llamadas telefónicas. Si tu cobertura que has adquirido, tu producto, conlleva reservación de hotel, o sea, por demora de vuelo, también te buscamos un hotel, ahí te quedas, no tienes que pagar nada. Pero ante cualquier eventualidad durante el viaje, como pérdida o rotura de la maleta, cancelación por culpa de la línea aérea o grandes retrasos, todos recomiendan hacer la reclamación a la línea aérea correspondiente y seguir todas las indicaciones. En caso de no sentirse satisfechos con la respuesta, pueden acudir a Proconsumidor o a la Junta de Aviación Civil para dar seguimiento al caso y poder lograr una conciliación con el operador del vuelo. Es necesario actualizar la resolución vigente
pero también dar a conocer los derechos que existen para los viajeros, para que puedan reclamar en caso de incumplimiento por parte de las líneas aéreas. Esperamos que la próxima apertura de oficinas para atención a los pasajeros en distintos aeropuertos pueda servir para ayudar a dar seguimiento a las quejas y los reclamos de los viajeros que se vean afectados o sean maltratados por cualquier línea aérea que viaje al país. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga. Muy buenas noches.